Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Hervás y este es el curso Aprender a leer un cuadro que se imparte en el Centro Cultural Las Californias los lunes de 11:30 a 1:30. Lo primero que quiero hacer es saludar a mis alumnos. Hola alumnos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis pasando un feliz desconfinamiento y bueno, voy a dar inicio a la clase de hoy. Hoy he traído un cuadro perteneciente a uno de los sismos de las vanguardias históricas que es el realismo. Es pintura figurativa. El cuadro se titula Habitación de Hotel 1931 y está en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en la sala 40. Su autor fue Edward Hopper y es un cuadro realizado en técnica óleo sobre lienzo. Es un cuadro de grandes dimensiones, mide 152 centímetros de alto por 165 centímetros de ancho. Es un cuadro, como os digo, de grandes dimensiones, una de las obras de mayor tamaño de Hopper. Su forma, el formato es cuadrangular, parece un cuadrado, pero no es exactamente un cuadrado, es más ancho que alto. Y bueno, no es tampoco un rectángulo áureo, ¿vale? No tiene la proporción ancho-alto que tiene una relación phi, por lo tanto, no es un rectángulo áureo, es un formato cuadrangular que reacciona contra el formato tradicional de rectángulo áureo y, bueno, creando un nuevo formato, innovando con el formato, un formato, en fin, vanguardista. Ahora voy a hablar de la composición lineal. La composición, bueno, de momento quiero decir que es una composición muy trabajada, de líneas muy depuradas, con preeminencia de la línea diagonal, que es sobre todo la línea de la cama. Esta línea diagonal, la línea de la cama, que es esta que os estoy marcando, ¿vale? Está reforzada gracias al contraste que crean las líneas verticales. Lo que quiero decir es que no tendríamos tan presente esta diagonal si no fuese por el trabajo que tiene estas líneas verticales tan contrastadas, ¿verdad? Tan nítidas. Son líneas muy contrastadas, claro-oscuro, por lo tanto muy nítidas, muy fuertes y refuerzan la diagonal. Por otra parte, la composición es una composición de perspectiva científica bastante acusada. Esto significa que las líneas de fuga son muy evidentes, ¿vale? Están muy marcadas pues, por las sombras, la cama. Y uno de los puntos de pintura moderna que reacciona contra lo tradicional sería que el punto de fuga está descentrado. Significa que este punto, en esta línea de horizonte, no está en el centro, sino está descentrado hacia la derecha. Y además el espectador, el punto de vista, ¿vale? Desde donde se mira, es un punto de vista bajo. Si comparamos la perspectiva y el punto de vista, vemos que la línea de horizonte está alta, ¿vale? Entonces, bueno, resulta entre que el punto de fuga está descentrado, la línea de tierra, o sea, y el punto de vista bajo, da como resultado un enfoque en picado, que es un encuadre propio de la fotografía, un encuadre muy usado por Edgar Degas, que experimentó estos nuevos encuadros dentro del grupo impresionista. Voy a poneros aquí unos ejemplos por ejemplo, de la clase de baile del año 1878, en el que Degas ya muestra
muestra evidencias, ¿no? de este punto de fuga descentrado al lado derecho, y este punto de vista del espectador que ve la escena desde un rincón que podríamos llamar el ángulo del voyeur, el ángulo del que mira prácticamente sin ser observado. Edward Hopper viajó en época de su formación hacia el año 1907 a Europa, y en 1909 pasó una temporada en París, y allí conoció la obra de los impresionistas, y como os digo, quedó fuertemente influenciado no solo por su técnica plástica, sino también por algunas composiciones como estas que os estoy mostrando de Degas, sobre todo esta de el punto de fuga con estas diagonales, ¿vale? Que están muy subrayadas por las verticales. Ahora voy a hablar de la composición de luz. Una de las características más genuinas de Edward Hopper es el tratamiento de la luz. Él aplica, sobre todo en este cuadro, un fuerte foco de luz cenital. Es una luz artificial. Daros cuenta que fuera es de noche, aquí está la ventana y está la ventana abierta y se ve que la noche, o sea, que fuera está muy oscuro, es muy de noche. En cambio, el foco de luz que se percibe dentro de la habitación es una luz muy blanca, muy fría, no es nada cálida, es una luz fría, cenital, que crea fuertes contrastes de claroscuro en la composición. Estos contrastes de claroscuros suelen crear dramatismo, dar una sensación como os digo, de rudeza y de dramatismo. Cuando las sombras son redondeadas, graduadas y suaves, pues da una sensación de mayor livianidad, por lo menos. Bueno, pues esta luz fría y cenital de Hopper, que causa este gran dramatismo en la escena. En esta misma imagen, bueno, voy a usar esta misma imagen para comentar la composición de color. Otra de las características de Hopper que mantendrá durante toda su carrera pictórica será el uso de tres colores muy característicos que son este azul cian o azul eléctrico, entre azul cian y azul eléctrico, este amarillo albero, entre amarillo albero y amarillo vainilla también, más bien amarillo albero, y este verde hoja o verde pardo claro, verde hoja más bien. Bueno, pues son tres colores que se van a repetir incesantemente en la obra de Edward Hopper. Por otra parte, quiero decir que son colores que en conjunto resultan fríos. Sí que es verdad que al final hay casi igual el mismo número de colores fríos que calientes, porque también utiliza un color teja oscuro, que es un color cálido, y el albero, que bueno, puede ser cálido, pero hay un predominio de colores fríos. No hay rojos, apenas, bueno, el vestido, este especie de combinación o ropa interior que lleva ella, pero vamos, hay un predominio de los colores fríos.
Bueno, por otra parte, quiero deciros que en la composición de luz sí que utiliza un poquito la caja albertiana. Veis que esta parte que está más cerca del espectador queda en penumbra, ¿vale? Tanto por el cabecero de la cama como por este muro, y esta cómoda también hace un poco de esta especie de caja albertiana que obliga al espectador a saltarse toda esta oscuridad de los ángulos y de los laterales para llevar la mirada al final de la habitación, donde está este muro que refleja toda la claridad de la composición. Digamos que sería un poco el efecto pasillo, que toda la claridad está reflejada en este muro. Voy a hablar ahora de la composición escenográfica. Bueno, en ella vemos que aparece una mujer, está sentada en una cama, parece que acaba de llegar a un hotel, se ha quitado la ropa, el sombrero, los zapatos, no ha deshecho todavía las maletas y está mirando tal vez incluso un poco ensimismada este papel en el que, bueno, ya os diré que hay ciertas notas que indican que podría ser como el horario de trenes o el horario de los autobuses que debía de coger al día siguiente, ¿vale? Es una composición escenográfica porque, como os digo, no es una composición real, ¿vale? No es realmente una instantánea fotográfica que pudiese tomar un pintor impresionista de finales del siglo XIX en una estación o en la calle o estas composiciones de Degas en las fiestas de París. No, es una composición escenográfica muy cuidada, hecha en un estudio y está incluso documentada, porque mirad, la figura femenina, la señora que aparece en la imagen es Josephine Livingston, bueno, también llamada Joe, es la mujer de Hopper desde el año 1924 y esta mujer, Joe, pues fue anotando en un diario, en un cuaderno, cada uno de los detalles del proceso de creación, del proceso de producción de las obras de Hopper. Entonces, bueno, ella anotó que junto con el título de esta obra, en esta especie de cuaderno y de diario que llevaba, que esta pintura se realizó en el estudio de Washington Square y que ella fue la que posó para el pintor y bueno, da toda una serie de detalles, incluso que el papel amarillento que está leyendo era el horario de los trenes y por eso mismo tenemos, que vamos, que no es una carta de amor, que es un horario de tren, ¿vale? También tenemos otra documentación relacionada con la composición de este cuadro. Su autora es Gail Levin, es la autora de un catálogo razonado de Edward Hopper, y bueno, ella dice que la imagen está sacada de alguna manera, copiada o influenciada por una ilustración que aparece en una revista que se llama Le Maitres Humoristes, es una revista francesa que es esta que veis aquí, Les Maitres Humoristes, está escrito en francés, yo no sé pronunciar francés, pero bueno, para que nos hagáis una idea, ¿vale? Es esta revista eh, que Edward Hopper compró en Francia en este viaje formativo que os dije, que os he comentado que hizo entre 1907 y luego un segundo viaje que hizo en 1909. Bueno, pues cuando vino de este último viaje a París en 1909, trajo esta revista, ¿vale? Y en ella aparecen, bueno,
Según Guy Levin, existen varias composiciones en las que aparece una mujer sentada en una cama. Una sería esta, pero vemos que Jean-Louis Forain, ¿vale? Es un pintor e ilustrador de carteles y revistas en la órbita, es como el antecesor de Toulouse-Lautrec. Digamos que Jean-Louis Forain está a mitad, es el más joven del grupo, es el Benjamín del grupo de los impresionistas, pero es un poquito anterior a Toulouse-Lautrec y es un poco en la línea de Degas, que pintaba bailarinas. Bueno, pues él hace cuadros y pinturas, veis, en este estilo impresionista, también de mujeres, de mujeres en actitudes pues un poco cotidianas. He traído un poco la obra de Louise Forain, bueno, pues aparte porque le cita Guy Levin, ya os digo que es la autora del catálogo razonado de Edward Hopper, es porque también mirad que aparecen en muchas de ellas la cama, esta diagonal de la cama, ¿vale? Bueno, por otra parte, voy a hablar ahora ya del contenido del cuadro. El contenido del cuadro es lo que sabemos del cuadro, además de haber visto su imagen, que bueno, ya la hemos descrito un poco. Lo primero que tenemos es el título, lo primero de lo que nos habla el cuadro a ver, voy a abrir aquí un momentito para sacar la imagen la imagen del cuadro que estamos viendo hoy, que es habitación de hotel. Bueno, como os digo, lo primero el primer conocimiento que tenemos del cuadro, además de la imagen, es su título. Se trata del primer título dedicado a los hoteles de una larga serie que Edward Hopper dedicó a realizar pinturas sobre hoteles. Mirad, por ejemplo, que es Western Motel, de 1957. También muestra una cama, un hotel, veis aquí que están las maletas, esta mujer que acaba de llegar y bueno, se acaba de quitar la chaqueta. La misma lenguaje pictórico, fijaros, prácticamente 30 años más tarde sigue utilizando el verde, sigue utilizando el albero, la luz artificial, en este caso, bueno, entra un poco luz por la ventana, pero no ha dejado por lo menos de mencionar la luz artificial y este continuo homenaje a los hoteles, al viaje. Otro cuadro, Morning Sun, de 1952, de Edward Hopper, bueno, pues también nos habla un poco de esta serie de cuadros de Hopper relacionados con esas estancias en los hoteles que parecen, bueno, como de espera. Por otro lado, también hay un relato subyacente, aparte de la imagen del hotel. Veis que sigo utilizando el verde aquí, disculpad que salte de una cosa a otra, el verde tan característico, el color albero, el azul, el blanco. Bueno, pues parece ser que esa desnudez plástica con la que Edward Hopper muestra sus escenas, estas escenas en las que nunca hay un detalle, ¿verdad? No hay, pues, no sé, de estas líneas tan depuradas, no hay
estos detalles que nos hacen percibir lo real, lo cotidiano, lo que está, lo que nos es conocido, pues vemos que en la pintura de Hopper no aparece ninguno de esos detalles que nos son tan importantes para reconocer la realidad. Ese detallismo, por ejemplo, típico de los primitivos flamencos del siglo XV, ese detallismo que nos hace ver que hay una realidad, ¿no? Bueno, pues parece ser que esta pintura, que esta supresión de detalles, pues tiene que ver también algo con una transcripción pictórica de una obra literaria, de la novela de unos coetáneos suyos, de unos literatos como eran Hemingway o Dos Pasos o Cumming o Robert Frost, ¿vale? Son novelas que hablan de la vida privada de las personas, pero con un lenguaje muy plano, muy sencillo, carente de muchos descripciones, carente incluso, bueno, incluso de muchos adjetivos, ¿no? Entonces, bueno, y también se perciben estas novelas pues como una asimilación de la soledad del individuo en la ciudad. Daros cuenta que se acababa de producir prácticamente ese trasvase de la población del ámbito rural al ámbito de las ciudades, ¿vale? Para trabajar en las fábricas, que ya se había producido pues hacía unos pocos años antes en Europa, pero que tras la segunda, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, más después de la Segunda Guerra Mundial, pues sucede en Estados Unidos, ¿vale? Veis que Hopper sigue usando el color albero, el verde, el azul, o sea, tiene una paleta muy característica. Bueno, como os digo, este es Manhattan Transfer, es una de estas novelas que os digo que describe esta vida del hombre en soledad dentro de lo que es la ciudad de Nueva York, ¿vale? Vive tanta gente que parece raro que te sientas solo. Y todo en relación a este cambio que se produce en este momento, que es esta fuerte migración poblacional del ámbito rural al ámbito urbano. Por otra parte, quiero entrar un poco en lo que sería el contexto artístico, que es por qué a Hopper, dentro de lo que son las vanguardias, le da por pintar, por hacer una obra, por crear una obra de pintura figurativa, cuando ya estamos viendo que hasta pintores como Picasso, que son figurativos, pero ya aborrecen un poco de esta pintura tradicional. Y mirad, todo viene un poco en relación porque en Europa, en la década de 1920, en los famosos años 20, después de la Primera Guerra Mundial, en un periodo que denominaríamos de entreguerras, pues se produce, como os digo, un ismos que está dentro de lo que son las vanguardias, pero que es figurativo. Se llama la nueva objetividad. Como surge en Alemania, también tiene un nombre alemán, es un poco difícil de pronunciar, yo lo voy a pronunciar en castellano, pero vamos, en castellano se escribiría la neve Sally Skate, debe ser algo así como Sally Sky, pero bueno, Sally Skate es la nueva objetividad, se refiere a la nueva manera de ver lo objetivo, lo que es las formas, o sea, sin entrar en ismos de surrealismo y este tipo de deformaciones,
de las formas tradicionales, pues entran en una nueva objetividad que intenta dar una visión crítica de la realidad que se estaba viviendo en el periodo de entreguerras. Es una realidad distorsionada, pero es objetiva en el sentido de no solo está distorsionada, sí, porque es la nueva objetividad, pero no se lo están imaginando, ¿vale? Es una realidad que existe. Lo que más la caracteriza a esta nueva objetividad es la gran carga de contenido crítico social. Mirad, lo que tenemos aquí ahora mismo es una pintura de Otto Dix, está en una colección particular, se titula Inválidos de guerra jugando a las cartas. Y es un ejemplo muy bueno de por qué surge y en qué contexto surge esta nueva objetividad. Es una figuración, como os digo, de gran plasticidad que, al igual que los expresionistas, se ayudaron de los colores para expresar y transmitir ideas y conceptos, aquello de la hierba azul y el cielo rojo, ¿vale? Pues la nueva objetividad es esta deformación un poco de la realidad, lo que intenta es dar mayor expresividad a un contenido de denuncia social, ¿vale? De una sociedad en crisis, angustiada por la inseguridad, por la continua duda, ¿vale? De cuál va a ser el futuro. También se produce un cuestionamiento de lo ya existente, porque no se sabe lo que va a pasar en el futuro, pero también se sabe que no se quiere volver a ese clasicismo decimonónico, del costumbrismo más bien decimonónico, ¿vale? De la pintura decimonónica. Entonces, bueno, pues crean este nuevo arte que incluso se puede denominar arte feo, ¿no? Porque no es el típico arte bello de los impresionistas o de los expresionistas o de los fauvistas, que dentro de la exaltación del color pues pretendían a lo mejor por lo menos agradar a la retina. Se ve claramente a simple vista que la nueva objetividad no lo pretende. Bueno, este es otro cuadro de Otto Dix, ¿vale? Es Hugo Eufort con perro. Este lo podéis contemplar en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Y bueno, es también esta nueva objetividad, en este caso no es tan crítica, pero, o sea, no, la crítica digamos que no es tan evidente. Otro de los ejemplos de la nueva objetividad en Alemania fue George Grosz. También, como os digo, es un pintor sobre todo esta pintura, El entierro del poeta Oscar Paniza. Bueno, pues vemos que es figurativo, ¿vale? Sí que es... o sea, no se lo está inventando, los personajes que aparecen aquí no son extraídos de un sueño, como podría ser la pintura surrealista, sino, bueno, pues se ven representados a la iglesia, a la sociedad. Este es el féretro de Oscar Paniza. A los militares, como se acababa de salir de una guerra y Alemania lo estaba pasando tan mal, los militares estaban siempre protestando y por la situación en la que había quedado Alemania tras la Primera Guerra Mundial, y bueno, sí que hacen también una crítica, como veis, a la clase militar. Entonces, como os digo, sí que es una figuración un poco deformada, ¿vale? Pero esta deformación lo que pretende es ser más expresiva y no tanto ser una deformación que procede de un sueño, de una ilusión, de algo que realmente nunca ha existido. No, ese sería el caso del surrealismo y no de la nueva objetividad. Bueno, pues este es otro cuadro de George Grosz.
También está en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en Madrid. Y como veis, pues es un reflejo un poco de la sociedad. En este caso, a los que criticas es a los civiles. Veis que van todos con bombín y bastón y de paseo, pero realmente todos van como a la carrera y corriendo y hay como un poco como no sé, un poco como de caos. Lo que más llama la atención, pues bueno, un poco como la película de Chaplin, ¿no? Los tiempos modernos, em, el tranvía, y bueno, todos, como os digo, pues este es más bien una especie de crítica social a la propia sociedad. Finalmente, estos pintores de la nueva objetividad fueron disueltos por los nazis, o sea, por el régimen nazi, allá pues a partir de 1933, cuando Hitler sube al poder, pues prohíbe completamente la producción de lo que él denomina arte degenerado. Se llama en alemán Entartete Kunst, y de hecho requisa estas obras de arte vanguardista y lo expone en una exposición con este mismo título, Entartete Kunst, y bueno, son motivo de mofa. Luego dicen que Hitler para esto fue bastante avispado, él o su consejero artístico, ahora he olvidado el nombre, pero parece ser que tampoco los destruyó, ¿eh? No destruyó toda la obra de vanguardia que existía en Alemania hacia 1933, no fue destruida tal y como se puede pensar, sino fue revendida. El régimen nazi la vendió y con eso siguió fabricando armas. Esto pasa también en otros países como la URSS, ¿vale? Hacia 1920 también se produce un realismo socialista que reacciona contra el constructivismo, que es una pintura abstracta. Ya lo vimos algo relacionado con Malevich, que se había eh, inspirado en los constructivistas para ciertas, y bueno, y muchos constructivistas rusos trabajaron en la Bauhaus. Bueno, pues el régimen de Stalin también suprime todas estas organizaciones o grupos artísticos de la vanguardia rusa. Surge un arte figurativo completamente subordinado a las prioridades políticas, que debían de ser un arte comprensible por todo el pueblo ruso, que tenía que ser un arte que desarrollara o que fuese difusor de las ideas de la revolución y que narrase los hechos históricos del movimiento comunista, y finalmente un arte que llegó a enlazar con el naturalismo y la pintura de historia del siglo XIX, bueno, con unas características propias del realismo social soviético, como es, por ejemplo, la representación de agricultores, campesinos, trabajadores de la industria, trabajadores de la extracción de minerales. Bueno, pues todas estas trabajadores aparecen representados en los grandes murales de tamaños monumentales totalmente en los edificios institucionales de la URSS. ¿Vale? Lo llaman realismo social soviético. Y bueno, como ya os digo, el tema es comunista, el lenguaje es variado, pero siempre figurativo, algo narrativo y literario, ¿vale? Esto es lo que llamaríamos, esto que os he hablado bueno, porque hay una parte que no se me ha pasado muy por alto, pero quería deciros que el Entartete Kunst fue
sustituido por un arte controlado completamente por el régimen que se denominó arte heroico. Bueno, pues pasando un poquito de esta nueva objetividad, ¿vale? La Sale Skate, ¿vale? De Alemania, que ya os digo que fue extinguida por el régimen nazi, y el constructivismo ruso, que fue extinguido por el realismo soviético, tenemos otro brote de figuración, de realismo vanguardista, de realismo de las vanguardias al otro lado del Océano Atlántico, en México. Como os digo, es un arte comprometido socialmente, es un arte también se produce en su mayoría en la década de 1920 y lo que quieren hacer sobre todo, bueno, es de crítica social, ya lo veremos sobre todo con Siqueiros y algo con Orozco, pero sobre todo Diego Rivera, que es el gran exponente de este tipo de pintura, lo que intenta es la exaltación de los valores revolucionarios y del compromiso social. Y bueno, para decirlo de alguna manera, a diferencia de la URSS, en México este arte está promovido por el poder, por las instituciones. De hecho, esto que estamos viendo aquí es es la epopeya del pueblo mexicano, está en los muros de la Universidad Simón Bolívar, y también en otros edificios representativos. Digamos que la figura del indígena, antes siempre relegada a espacios subalternos, pues con Diego Rivera la imagen del indígena ocupa los espacios institucionales, ¿vale? Y además a unos tamaños que no veas, ¿vale? Lo que se tiene en consideración es que era una imagen que hasta entonces había sido omitida, no había ocupado los espacios institucionales, y Diego Rivera es el primero que en América Latina pone al indígena a un tamaño y en un muro institucional, a un tamaño monumental, y encima a un indígena, ¿vale? Aparte de ello, su pintura se caracteriza, esta figuración vanguardista, este realismo vanguardista, por tener características formales de modernidad, como formas sencillas, muy simplificadas, dentro de lo que sería un primitivismo o cierto carácter naif indígena, ¿vale? Son pinturas como un poco, ya os digo, entre naif, indígenas. ¿Veis esta mujer sosteniendo esta cesta con los yaros, ¿vale? Son como las calas de aquí, y hay un hombre detrás, ¿vale? Se le ve aquí la cabeza, las manos y los pies, que le está levantando el cesto, ¿vale? Porque ella misma no puede con él. Bueno, pues este tratamiento que os decía de Diego Rivera de formas tan y luces tan simplificadas, ¿vale? Otro ejemplo, bueno, a ver, mirad, lo he traído, este cuadro es también de Diego Rivera, es el retrato de una mujer, parece más bien una mujer caracterizada de tipo andaluz, ¿vale? O a lo mejor incluso una gitana. Pertenece a la colección Carmen Thyssen y en este momento está expuesto en Madrid. No hay que confundir la colección del Thyssen-Bornemisza con la colección particular de Carmen Thyssen. Están los dos en el mismo edificio. Bueno, la de Carmen Thyssen están las dos en Madrid, pero son colecciones diferentes, ¿vale? El siguiente, Orozco, ¿vale? Pues mirad, zapatistas, pues otro pintor de la figuración vanguardista, una figuración que ya
reacciona contra la pintura tradicional del siglo XIX, ¿vale? Esto no es costumbrismo, esto es una nueva figuración, una figuración vanguardista. Y otro pintor de figuración vanguardista de México es Siqueiros, David Alfaro Siqueiros, es de la misma generación que Orozco y que Diego Rivera, y bueno, también es una figuración con una gran crítica social, crítica a la guerra, al hambre, pues a la pobreza en sí. ¿Vale? Este cuadro Eco de un grito, que es del año 1937, lo podréis ver en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Pues en la línea, en el argumento, en la línea de esta figuración de vanguardia, surge también en el mismo Estados Unidos, igual que surge en México, surge también una figuración comprometida socialmente que tiene una especie de precedente, viene precedida de un sustrato artístico-cultural, un sustrato de gran compromiso social, que es el Grupo de los Ocho. Es un grupo que está activo desde 1895 a 1913, es un grupo de acción, está formado por, a su vez, el Grupo de los Ocho se divide, digamos, en dos vertientes. En una serían los pintores John Sloan, del que tenemos aquí un ejemplo, Las Palomas de 1910, George Below, que le veremos luego, George Myers, George Villax, ¿vale? Son pintores que imponen la verdad por encima de la belleza. Mientras que hay otros pintores del mismo grupo que prestan mayor atención a la técnica, a la disciplina, a la pincelada impresionista, como pueden ser William Glaekens, del que veremos también algo, Ernest Lawson, Walt Cons y Maurice Predergans. Lo que vemos en este cuadro de Las Palomas de John Sloan, que pertenece al Grupo de los Ocho, que os digo que es muy importante en Estados Unidos, pues vemos este tratamiento de la luz impresionista, ¿vale? Bueno, vemos de momento esta especie de ventana albertiana, ¿vale? Esta caja albertiana en el que esta parte más cercana al cuadro, ¿veis? Es más oscura, hace aquí estos triángulos de los que siempre hablamos, poniendo el foco de luz al fondo de tal manera que hace el efecto pasillo que nosotros conocemos aquí también, ¿vale? Tenemos que saltar este primer plano de oscuridad para atender lo que vemos al fondo. Esto, bueno, y plásticamente. Y por otra parte, bueno, pues John Sloan lo que pretende es crear una pintura que refleje la cotidianidad de la vida en Nueva York, ¿vale? Él es un ilustrador gráfico, está muy cercano al modernismo, conoce a Velázquez, a Goya, la interpretación que de ellos hace Manet, fue director de arte de un periódico que se llamaba De Masses, y De Masses fue un periódico muy importante porque a través de él publica Los Ocho, ahí hacen sus viñetas, sus ilustraciones y bueno. Como os digo, John Sloan fue muy importante porque él también dio clases en la Escuela de Arte de Nueva York y bueno, de él pues surgen
de este profesor, ¿vale? John Sloan, surgen otros pintores de lo que sería el expresionismo abstracto, de que ya veremos más adelante. Este es Below George, otro del grupo de los 8. Veis que hace una pintura que, aunque no esté muy pendiente de lo que es la disciplina, el tecnicismo, pero sí que le da mucha importancia a este contenido social, incluso, bueno, pues político, ¿vale? Esa representación de la ciudad. Por otro lado, al otro grupo, vamos al otro grupo, a la otra parte del grupo que le daba más importancia a la parte técnica, a la parte disciplinar, pues tenemos a William Glackens, ¿vale? Este cuadro, esta pintura es Le Aperitif y bueno, vemos una pintura que a primera vista nos podría parecer un pastel de Degas, ¿vale? Pero vemos algo que nunca veríamos, por ejemplo, en una pintura de París. Es, por ejemplo, esta lata de Coca-Cola. ¿La veis? Este cuadro es de 1926 y realmente sí que ella parece una parisina, ¿no? Pues con el sombrero y estos ojos tan pintados y bueno, incluso a lo mejor fumar, ¿no? No sé si en París se vería bien en esta época, pero lo que es genuinamente americano es tomarse una lata de Coca-Cola, en una cafetería. Como veis, llevados por este grupo de los 8, ¿vale? Pues surge en este contexto de crítica sociocultural, de crítica sociopolítica, pues en este hilo y en esta línea y siguiendo así, aparece otro pintor de esta figuración de vanguardias, es Ben San. Lo que tenemos aquí es un cuadro que se llama el caso de Sacco y Basenti. Fueron dos anarquistas ajusticiados en Estados Unidos en 1929. Esta pintura es posterior y bueno, parece ser que no tuvieron del todo un juicio justo o que hubo bastantes dudas sobre el juicio, ¿vale? Y bueno, pues Ben San es de origen ruso-lituano y como os digo, pues integra también este tipo de cuadros, de pintura americana, que dentro de una pintura de vanguardia, una pintura de innovación disciplinar, una pintura de la nueva figuración de vanguardia, pues también tiene un clarísimo compromiso social, ¿vale? Que terminará todo finalmente a través del grupo de los 8, de Ben Sacco y de otros pintores, terminará desencadenando en una especie de escuela que se llaman la Asquith Painters, ¿vale? Mira, este es el caso de Sacco y Bassetti. Veis que al final estos dos anarquistas, ¿vale? Podéis encontrar información de esto en internet. Bueno, pues finalmente son sentenciados y ajusticiados y aquí parece el juez y bueno, pues es, como veis, pintura dentro de la figuración vanguardista, pero con gran carga. No os he traído más de de Ben San porque la verdad es que se pone muy trágico, y Ben Sant, además de lituano, como os decía, fue también fotógrafo. Entonces, bueno, él, las composiciones que hacía estaban basadas en fotografía, debía hacer fotografías y luego hacer como una especie de composiciones con estas fotografías y luego ya las composiciones las pasaba a pintura, ¿vale? Pero que lo que es sacaba instantáneas, ¿vale? Con una cámara fotográfica. Esto es el feriante durmiendo y esta es la gente pasándoselo bien. La diferencia, ¿no? Este contraste de las personas en la misma feria, pues unos están cansados y durmiendo esperando que acabe y otros están pues disfrutando una barbaridad. Como os digo, el grupo de los 8 llegan
a Nueva York y bueno, o sea, empiezan a participar en política, ¿vale? Empiezan a colaborar, se hacen militantes de la organización sindical como la International Workers of the World, y van adquiriendo poder hasta que, bueno, esto se termina creando el Partido Socialista de América y se va creando paulatinamente un cambio, bueno, paulatinamente no, de una manera bastante rápida, un cambio cualitativo bastante importante de una sociedad decimonónica a una sociedad moderna del siglo XX. Se consiguen el sufragio femenino, las elecciones directas y bueno, empieza a haber muchos cambios, sobre todo debido a presidentes como el demócrata Theodore Roosevelt y Woodrow Wilson. Y bueno, ya os digo, en este contexto político, el Grupo de los Ocho empieza a plantarle cara a la National Academy of Design, en el sentido de, bueno, que no intentan pues boicotear al jurado, no, o sea, atacan al jurado que selecciona los cuadros ganadores, las pinturas ganadoras a través de un criterio personal de mayoría, de votaciones de mayoría, sin que haya pues unas pautas a seguir para esta selección, ¿no? Y bueno, vamos a seguir un poco. Como os digo, Ascan Painter, los veis, pues van creando esta pintura de la América, ¿vale? Que intenta ser un continuo reflejo de esta América del primer cuarto del siglo XX. Es una pintura, la de los Ascan Painters, que intenta mostrar incluso un poco las cosas grotescas, no grotescas, ¿no? Pero los rincones menos iluminados de la sociedad, lo que no sale en la alfombra roja, ¿vale? Y además la técnica pictórica también hace un poco alusión a esto, ¿vale? Siendo incluso en algunas partes un poco descuidada. Ascan Painters. Entrando ya en el autor, Edward Hoppers, ¿vale? Es un pintor estadounidense, esta es una de sus primeras obras. Se puede contemplar en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, es Muchacha cosiendo a máquina. Es un pintor formado cuya primera formación es en el impresionismo francés. Ya os he dicho como 2 o 3 veces que él viaja a Francia, a París, Europa, también en Londres, Bruselas, como en la primera década del siglo XX, vamos, regresa en 1909. Una vez que llega a Estados Unidos y se asienta y ya nunca más se mueve de Estados Unidos, entra en contacto con, como os decía, con los Ascan Painters y bueno, él empieza a realizar una pintura que, como os digo, ya forma parte de un estilo personal, inconfundible, formado, o sea, él empieza a elegir ya tanto de los impresionistas como cuando regresa a América, las cosas que le gustan y lo que no le gusta. Entonces, bueno, empieza a pensar que él quiere ser testigo de la sociedad, de la sociedad cotidiana, sin llegar a lo de Ascan Painters a mostrar el lado más escondido de la sociedad, pero sí que se dedica a crear un testimonio de la sociedad americana en la década
de 1920. Crea paisajes rurales, daros cuenta que esto es cereal sembrado, crea también paisajes urbanos, interiores y bueno, y algunos paisajes de playa de Nueva Inglaterra. Bueno, en 1918 se convierte en uno de los primeros integrantes de la Whitney Studio Club. Y a ver, vamos a ver, voy a ir aquí primero un poquito. Y bueno, empieza a hacer exposiciones. En 1923 tiene mucho éxito con una exposición de acuarelas y en 1924 con una de lienzos y empieza a ser una figura guía, ¿vale? Para otros pintores más jóvenes, ¿vale? Él, digamos que es el que crea el tipo de escenas estadounidenses. Como yo os digo, tiene este tipo de escena, perdón, de paisaje rural o de paisaje urbano o de escena de interior, pero tiene una característica muy propia y es que es una realidad un poco siniestra. En el sentido, siniestro en el sentido de que todo parece normal, pero hay algo que no es normal. Tú cuando miras las pinturas de Hopper dices, no veo nada, nada que no sea normal, pero hay algo, pues como metafísico, ¿no? Como una realidad, como que hay algo que parece que no se percibe, ¿no? Mirad, por ejemplo, bueno, la ausencia del detalle, ¿eh? La ausencia de la narración, la ausencia de la anécdota, ¿vale? No hay, no sé, pues por ejemplo, no hay nada que diga qué estaba haciendo este hombre antes ni qué va a hacer después. No hay ninguna relación ni de mirada ni de gesto entre los personajes o figuras que aparecen en la composición. No podríamos saber realmente qué está pasando, ¿vale? Por eso quiero pensar que hay cierta influencia de Giorgio Chirico, que es un pintor figurativo, pero dentro del surrealismo. O sea, lo que pinta Chirico realmente no es una deformación de la realidad. O sea, lo que pinta Chirico es que no existe, es que se lo inventa, es que no existe, no hay una calle en ninguna parte del mundo donde haya esta escultura en medio. O sea, esto es surrealista porque realmente no existe. Pero sí que es verdad que Chirico y Edward Hopper tienen un tratamiento de la realidad muy sintetizado, muy suprimiendo los detalles, de líneas muy depuradas, ¿vale? Por ejemplo, este plano, pues es igual de claro aquí arriba que aquí abajo, y a lo mejor aquí arriba, pues no sé, debería de haber una graduación de la luz, del plano, más detallismos, ya no solo en la luz, sino en la propia. O sea, que es esta ausencia de detalles lo que a lo mejor crea esta atmósfera un poco extraña, un poco que algunos han querido llamar metafísica, ¿vale? Que le vincula un poco a la obra de Chirico, de Giorgio Chirico. Bueno, aquí tenemos otra obra de Giorgio Chirico, en este caso he traído un interior, ¿vale? Ya os he dicho que él es surrealista, pero veis que tiene un tratamiento tan límpido, ¿no? de los objetos, ¿vale? Esa falta de detalle continuo, ese sintetismo de la realidad, ¿vale? Que es lo que le hace tan siniestro. Y por otra parte, bueno, lo que tiene también un poco Hopper, en este caso, aquí estamos viendo La Autómata, una obra de 1927, es también que sus figuras, en este caso está tomando café, que ya es algo, ¿eh? Que ya es algo. Pero que sus figuras, como os decía antes, nunca expresan nada, nunca, no hay narración porque no hay movimiento. Digamos que si con los impresionistas, con Degas, lo que veíamos era la captación instantánea,
¿vale? Una captación instantánea de una bailarina bailando, de esas clases de ballet o de ese ambiente festivo en las reuniones de esas meriendas de las pinturas de Degas. Lo que vemos en Hopper no es que sea un instante, es que es como un lapso de tiempo, es como ha pasado un ángel, no ha pasado nada, es ya os digo, como la sensación de que justamente cuando Edward Hopper realiza la pintura ha pasado un ángel y aquí pues no se ve nada. Otra de sus pinturas, Early Sunday Morning, de 1930, está en el Whitney Museum of American Art, pues es esta supresión de la vida, ¿no? No hay nadie por la calle, hay un silencio absoluto, es que no se ve ni un gato, la calle está limpia, no hay un papel, por ejemplo, en el suelo que diga, pues acaba de pasar alguien, ya tira un papel. Bueno, pues ya es una narración, ya puedes narrar algo. Había una calle vacía, pasó alguien, tiró un papel y ahora está el papel aquí. O sea, hay como un antes y un después del papel, ¿no? Tirado en el suelo. Pues no, esta calle está completamente limpia. Si hubiese una señora que va a comprar a cualquiera de estos establecimientos, pues puedes pensar, pues esta señora va aquí o viene de aquí o va a comprar esto, o puedes imaginar una narración. En este caso, con Hopper es muy difícil, porque ya os digo que lo que capta no es tanto el instante impresionista, sino el lapso, el ha pasado un ángel. Hay un silencio absoluto, ¿vale? Esto es lo que os digo también un poco en consonancia con la pintura tradicional, por llamarla de alguna manera, esta pintura propiamente, genuinamente americana que surge en Estados Unidos a finales del siglo XIX, principios del XX, que pretende representar, ser un testimonio de lo que significa América a través de la representación de sus paisajes, ¿no? Bueno, pues el segundo paso a esto es ser testimonio de lo que es América, Norteamérica me refiero claramente, haciendo siendo testigo o sea, representando sus paisajes pictóricamente, pero son paisajes en los que está ya la mano del hombre, no es la naturaleza salvaje como en esta etapa que os digo impresionista americana, ¿vale? Esta es una etapa posterior y está siempre presente un poco el hombre, la sociedad, la costumbre que hace, ¿vale? Siempre dentro de esta limpieza, ¿vale? Esta depuración, de supresión de detalles, líneas depuradas y siempre esta forma de tinta que casi llega a ser tinta plana, ¿verdad? No es tinta plana, pero que una pintura un poco más tradicional daría más detalle. Bueno, pues esta es otra vista rural de Hopper, ¿vale? Estas líneas tan puras. Parece que dentro de este tema siniestro veis que no hay nadie por la calle, bueno, aparece como mucho una figura. Hemos tenido suerte en este primer ejemplo que os he mostrado de estas figuras tomando el sol sentados, porque normalmente Hopper en sus composiciones ya veis que están vacías de figuras, como mucho aparece una, ¿vale? Y tiene que ver un poco veis por ejemplo aquí en Noctámbulos, en 1942, en el Art Institute of Chicago, vemos, bueno, los colores tan propios de él, ¿vale? Sí que aparece un grupo de figuras, pero tampoco hay mucha relación entre ellos. Habla un poco de la alienación, de este hombre que pasa del entorno rural donde había habitado durante cientos de años, en el que
todo el mundo se conoce, nadie tiene que demostrar nada porque ya todo el mundo sabe quién es, saben quién eran sus padres, quién fueron sus abuelos. O sea, quiero decir que como en el entorno rural la gente se conoce de generaciones, ¿no? Tú no tienes que salir a la calle y decir, yo soy este, no tienes que demostrar nada porque digamos que todo el mundo te conoce. En cambio, cuando se produce esta migración a la ciudad y las personas se ven desvinculadas de este entorno casi, digamos, familiar, del entorno rural, ¿no? Y llegan a la ciudad donde realmente nadie les conoce, ¿vale? Porque es que en la ciudad nadie te conoce, y pues se tienen que crear esa imagen, ¿no? Esa nueva imagen que va a hablar de mí, se empiezan a ya incluso a crear nuevos tipos de vestimenta, más de acuerdo con lo que se ve en el cine que con lo que realmente sería unos vestidos apropiados para la actividad que se vaya a desarrollar. Y por último, sí que se ve una especie de alienación del hombre. Del hombre ya no es ese ser que no tiene que demostrar nada porque ya todo el mundo sabe quién es, ¿no? Sino, bueno, está alienado en sí mismo, es un extraño, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco lo que quiere expresar Hopper, ¿vale? En este testimonio. Vemos, por ejemplo, aquí en Office at Night, es de 1940, este contrapicado, desde un ángulo, en este caso en vez de ser desde abajo es desde arriba, pero también es esta mirada de voyeur, una mirada con un punto de vista lateral, con un punto de fuga también descentrado, el punto de vista lateral, y en este caso contrapicado, ¿vale? Es un encuadre muy fotográfico también que pocas veces se había visto en pintura y mucho menos, bueno, pues los colores, pues sigue utilizando este verde tan característico de la pintura y de la obra de Hopper, el azul, el blanco, siempre presente y bueno, el color albero. Y los marrones, estos colores teja, ¿vale? Es una composición cromática, la ventana siempre es de noche fuera y siempre la luz muy artificial, cenital. Bueno, no quiero dilatarme más en el tiempo, pero sí quiero deciros que esta figuración de las vanguardias, este realismos de las vanguardias, eh, se termina un poco nada termina de desaparecer, pero bueno, termina de estar, digamos, encima de la mesa, un poco solapado, un poco tapado, un poco ocultado por el expresionismo abstracto y la pintura gestual, que será la nueva, predominante en los siguientes años, y no será hasta la década del 1960, la década de los 60, cuando se vuelve otra vez a esta nueva figuración en reacción al expresionismo abstracto. Os he traído un par de ejemplos, por ejemplo, ¿vale? De Domenico Nolli, pero el que más os sonará es este otro que os traigo aquí, que es de John Rosenquist, que es el pop art. El pop art es un arte figurativo, ¿vale? Es la nueva figuración, es un arte que reacciona contra el expresionismo abstracto y es un arte muy vinculado a este figuración de vanguardia. O sea, es un arte que dentro de ser figurativo ya ha cortado todas las cuerdas y cadenas que le ataban a la pintura tradicional, a la pintura decimonónica, ¿vale? Por supuesto que vamos a hablar del pop art, ¿vale? Pero entre medias de lo que estamos hablando ahora, de lo que estoy hablando ahora, que son las vanguardias, y esto es un ismo más, el realismo. Bueno, este es de Vincent. Voy a
dejar así. Bueno, como os decía, voy a finalizar la clase de hoy con estas pequeña introducción que he querido haceros a la figura, al realismo de las vanguardias, ¿vale? Acordaros que el realismo de las vanguardias es un arte siempre comprometido socialmente o políticamente. No siempre es lo mismo, ¿vale? Hay un compromiso social de algunos artistas y hay un arte al servicio de la política, ya sea del socialismo soviético de la URSS como del socialismo, del nacionalsocialismo del régimen nazi de Alemania, ¿vale? Sin más, me despido de todos vosotros convidándoos a que vengáis a la siguiente clase donde veremos un poco, seguiremos con las pinturas y como yo os digo, entraremos en las vanguardias, en este caso en el expresionismo abstracto y la pintura gestual. Hasta entonces, que pasáis una buena semana y mucho cuidado con el coronavirus. Hasta luego.